Vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza acerca del pecado contra la unidad del cuerpo de Cristo. Y quiero que me acompañe a nuestro texto base, Filipenses capítulo número 2. Vamos a leer la Escritura y vamos a hablar de ciertas cosas que es importante que nosotros conozcamos, que nosotros entendamos. Y dice la Biblia así, Filipenses capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Mire qué impresionante esto, ¿verdad? Considerando a los demás como superiores a sí mismo y no poniendo la mira a cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. El apóstol Pablo está preocupado aquí porque creo yo que es un patrón que se repite en la iglesia del Señor, hermano, y es un patrón que nosotros debemos tener cuidado de romper. En la última enseñanza, nosotros hablamos acerca de el primer pecado, que son las falsas enseñanzas. Y cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra, para hacer un resumen de lo que hablamos en la última reunión, cuando nosotros vemos esto en la palabra, nos damos cuenta de que tenemos que tener el cuidado, amado hermano, de no caer en ser permisivos en cuanto a lo que nosotros estamos aprendiendo. Creo que esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tener el cuidado, amado hermano, de cómo nosotros lo manejamos y qué es lo que nosotros estamos viviendo, viendo y escuchando. Y en base a eso tenemos que empezar a pasar un filtro, porque Dios nos responsabiliza a nosotros de aquello que nosotros escuchamos. Si yo entiendo esto, y creo que esto es así, yo tengo que saber, mi amado hermano, que Dios nos está llamando a que nuestro entendimiento sea abierto, y al abrir nuestro entendimiento, hermano, nosotros vamos a saber comprender que lo que Dios quiere es que nosotros seamos hechos libres de todo aquello que pueda estarnos estorbando a nosotros. Ahora, lo impresionante de esto es que yo tengo que saber discernir las cosas que yo escucho. Cuando yo empiezo a discernir lo que yo escucho, entonces yo voy a empezar verdaderamente a crecer. Si yo crezco, entonces yo voy a estar seguro de aquello a lo que Dios me ha llamado a mí. Entonces, si yo peco contra la unidad del cuerpo, estoy pecando contra Cristo, porque estoy faltando a la instrucción del Señor en medio de lo que Él quiere que nosotros veamos y entendamos. Hablamos acerca de los tres pecados, son las falsas enseñanzas, la difamación y la rebelión. Si yo atiendo lo que la palabra de Dios enseña y lo que la palabra de Dios es clara cuando enseña, entonces yo voy a tener que tener el cuidado de empezar a discernir las cosas que Dios está hablando a mi vida y voy a tener el cuidado de atender lo que la palabra de Dios misma dice. Si yo atiendo, porque yo lo que tengo que hacer es ser escritural para que yo no me desvíe en cuanto a lo que yo quiero en mi corazón, sino hacer constantemente lo que Dios quiere que yo haga. Ahora bien, cuando yo empiezo a ver el tema de la difamación, que la difamación en cuanto al tema del Señor va muy unido a lo que es la murmuración. Entonces, este es un pecado, la difamación, de los más comunes, tristemente, y a la vez que es de los más comunes, es de los más serios, porque da como resultado que Dios traiga un juicio sobre los creyentes. Y esto yo creo que nosotros tenemos que entender que la difamación o el hablar de alguien, el murmurar de alguien, tiene una consecuencia
que Dios, como dice la Biblia en Éxodo, yo no daré por inocente al culpable. El Señor sí va a traer un castigo sobre los que no entiendan que eso es algo que hay que dejar de hacer. Si usted me acompaña a la palabra de Dios, vamos a leer la epístola a Santiago, Santiago capítulo 4. Y mire qué impresionante es este texto, porque creo yo que es algo que nosotros tenemos que tener el entendimiento. ¿Tiene ya Santiago capítulo 4, verso 11? La palabra de Dios dice así, mire qué impresionante lo que la Biblia dice. Hermanos, verso 11, no habléis mal los unos de los otros. Oiga lo que dice la Biblia. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino eres juez de ella. Verso 12. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Entonces, creo que lo primero que empieza diciendo aquí la palabra de Dios es Santiago 4, verso 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Ahora, lo que la Biblia dice aquí entonces es que yo debo tener cuidado de no estar juzgando a la gente. Y debo dejar de estar hablando de la gente. Porque cuando yo entiendo esto, hermano, yo tengo que saber que verdaderamente a lo que Dios está haciendo referencia aquí es que hay cosas que yo voy a tener que dar cuentas delante de Dios. Y si yo tengo que dar cuentas delante de Dios, entonces es algo que va a tener un castigo. Baje sus ojitos ahí al capítulo 5. Siempre de Santiago, capítulo 5. Mire qué impresionante es esto, pues, porque cuando yo entiendo lo que la palabra dice, si usted lee todo el contexto, que eso yo le sugiero que lo haga ya cuando usted esté ahí en su devocional, ¿verdad? Vaya a leer el contexto, porque creo yo que hay que comprender a qué se refiere Dios cuando está hablando estas cosas. Y esto es bien importante, amado hermano. Bien importante. El problema es que nosotros a veces no entendemos la importancia que esto tiene. Y al no entenderla, entonces nosotros quedamos mal. Está conmigo. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 9. Cuando estamos hablando del contexto de la difamación o de la murmuración, que es un pecado contra el cuerpo, que es uno de los más serios. Dice así, verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Miren qué impresionante. O sea, primero en el capítulo 4, verso 11, dice que no hablemos y que tampoco juzguemos. O sea, si yo lo que quiero es llevar una vida de reino, que es lo que hemos estado tratando de enseñar en estas semanas, yo tengo que atender a lo que la palabra dice, a lo que la palabra enseña, a lo que la palabra dice que yo tengo que ser y hacer. No me va a dejar mentir usted que para nosotros es bien fácil, hermano. Creo que es de lo más fácil caer en este problema de empezarnos a quejar de los hermanos. Y yo lo digo no porque para mí me sea fácil dejarlo de hacer. Yo lo digo porque es algo que si la palabra dice, yo tengo que hacerlo. Y yo tengo que estar claro en que el deseo del corazón de Dios es que yo deje de practicar estas cosas. No os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Esta es la verdad de Dios en el Evangelio de Dios. Si yo no hago caso a esto,
Entonces yo, hermano, voy a estar en serios problemas porque la palabra de Dios es clara. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Mire, si nosotros entendemos quién somos nosotros, quién es cada uno de nosotros. Por eso Filipenses capítulo 2 es bien claro cuando dice que yo debo considerar a mi hermano como de mayor estima que yo mismo, más importante que yo. Y yo también tengo que entender que lo que la palabra de Dios está enseñando es que mi hermano es mayor digno de honra que yo. Y yo tengo que entender lo que dice 1 Corintios 3:16. Por eso es que es tan delicado que nosotros hablemos de alguien. Y hermano, yo creo que hoy nosotros tenemos que ir delante de Dios y empezarle a pedir perdón, porque nosotros fácilmente hablamos de la gente. Bueno, nosotros, ustedes no, pues yo. Fácilmente, hermano. Fácilmente emitimos opinión, fácilmente decimos las cosas que no son. Fácilmente. Y qué tremendo es esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. O sea, aquí está diciendo, vosotros sois el templo de Dios y por lo tanto sois santos. Entonces lo que está diciendo aquí es, mi hermano, esto es delicado. Porque aquí el tema es que yo destruyo a mi hermano. Cuando yo hablo algo que a veces ni siquiera me consta. Y yo lo empiezo a hablar, y yo lo empiezo a decir. Y esto es algo bien delicado, hermano. Porque yo estoy atentando contra el cuerpo de Cristo. Recuérdense que el nuevo pacto, el pacto de la gracia, no juzga la acción, sino juzga la intención. Por eso es que la Biblia dice, pero yo les digo que el que ve a una mujer y la desea, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, si yo no lo digo y solo lo pienso, igual ya pequé. Porque del pensamiento nace la acción. Entonces, yo debo estar claro en lo que la palabra de Dios dice y enseña respecto a esto. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Entonces, lo que la Biblia enseña aquí, el apóstol Pablo está diciendo es, entiendan. Cuando ustedes atacan a su hermano, están atacando y están destruyendo el templo de Dios. Qué tremendo es esto. O sea, aquí no se trata de, ya viste al fulano, mira cómo se viste, ya viste a la mengana cómo se viste, ya viste a la no sé quién que hace, ya viste a la no sé cuánto, ya le viste la actitud a quién, ya le viste aquello. O sea, hermano, ese es el problema por el cual nosotros no logramos llegar a la unidad de la fe. Y realmente, yo creo que el problema nuestro, cuando nosotros hablamos, es que nosotros caemos en el problema de estar evidenciando el orgullo que está metido en nuestro corazón, y ese orgullo que está metido en nuestro corazón no nos va a dejar nunca avanzar hacia lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Si yo logro entender lo que la Biblia dice, si yo logro entender lo que la palabra de Dios enseña, yo tengo que saber, amado hermano, que Dios me está llamando a mí a ser alguien que se guarde. Está conmigo, ¿verdad? Yo tengo que entender esto. Y tengo que leer la palabra de Dios para comprender lo que la palabra de Dios exige de mí. 1 Corintios 10, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. O sea, lo que la Biblia enseña aquí es, si usted lee el verso 9 de 1 Corintios 9, de 10:9, no provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. O sea, cuando Dios habla
acerca de la importancia de guardarnos. Yo tengo que entender lo que la palabra de Dios está enseñando. Y tengo que entender que hay algo que va a provocar en nuestros corazones el que nosotros, amado hermano, no sepamos hacia dónde Dios nos está llevando. Y yo tengo que entender, mire, a Dios se le puede provocar. Y si se provoca a Dios, se es destruido por la serpiente. Pero cuando la gente empieza a murmurar, estamos hablando del pecado contra el cuerpo. Usted puede escuchar en YouTube el mensaje de ayer. Pero cuando yo entiendo esto, cuando yo murmuro, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Es decir, que la murmuración, su paga es que hay una potestad llamada destructor que se levanta. Y lo que empieza a hacer esa potestad es que empieza a destruir todo lo que tú querrás edificar. Y aquí entra el principio y la importancia de lo que Dios nos está demandando a nosotros. Hermano, la escritura es muy clara. Dejemos de destruir el cuerpo. Y empecemos a entender que el llamado de Dios es que lleguemos a la unidad de la fe. Efesios capítulo 4. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura plena del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso es que la tarea ministerial es esa, es instruir a la iglesia para que crezca. Si tú lo que seguís es quejándote de tu hermano, si tú lo que seguís es diciendo de tu hermano, si tú lo que seguís es diciendo, hablando, yo no sé qué es lo que tú haces, pero lo que la Biblia nos está llamando a nosotros es a entender que Dios quiere que nosotros como cuerpo crezcamos. Por eso dice la Biblia, yo me propuse en mi corazón no saber nada entre vosotros, sino de Cristo y este crucificado. O sea, yo lo que quiero que me cuenten es a qué han muerto. No quiero que me cuenten chismes de lo que el otro hizo, porque eso atenta contra el cuerpo. ¿Está conmigo? Ahora mire qué impresionante es esto. No es, hermano, porque uno puede pensar, ¿verdad? No, hermano, es que yo solo lo pensé y no dije. Pues aunque si ya lo pensó, ya se arruinó. Yo tengo que entender esto. Debemos dejar de murmurar. Debemos dejar de atentar contra el cuerpo. Debemos madurar. Ese verso ya lo aprendimos en nuestra cadena de versos que nos hemos estado aprendiendo durante este año. Pues me propuse en mi corazón no saber nada entre vosotros sino de Cristo y este crucificado. No me vengan a contar chismes. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, deja de andar en líos de viejas, le dijo. Es importante esto. Entonces, la calumnia es algo terrible. Mire, hermano, yo le decía a usted la última vez, le decía, hermano, lo triste es que la iglesia es más chismosa a veces que el mundo. Más chismosa. Acompáñame a Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 15. Oiga lo que dice la Biblia. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Qué terrible, ¿verdad? Ahí está la iglesia entre todos. Y ya viste, no sé qué, ya no sé qué, y entonces ya, y aquí, y entonces. ¿Y entonces qué? Dios quiere que nosotros entendamos. La palabra de Dios es bien clarita, hermano. No podemos llegar a la unidad de la fe si nosotros seguimos comiéndonos unos a otros. Ten cuidado. Acompáñame. Está conmigo, ¿verdad? Todavía está aquí. Mire qué impresionante es esto. Porque yo tengo que entender lo que tengo que dejar. Mire pues.
¿No le pasa a usted que le es bien facilito? Va, hablemos de su vecino, pues. ¿No le pasa que a usted le cuesta dejar de hablar de su vecino? Primera de Corintios 12:7. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar en contienda. ¡Ey! Dios te bendiga. Mire qué impresionante es esto. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ese es el caso óptimo. Ese es el caso óptimo. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversas clases de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. O sea, aquí si usted lee aquí 1 Corintios 12, del verso 7 en adelante, habla acerca de los tres grupos de dones que hay: los dones del Padre, los del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos obran en armonía, en sinergismo, con un propósito. Pero entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que yo empiezo a comerme al otro, empiezo a hablar del otro, yo empiezo a devorar al otro, yo empiezo a destruir al otro. Entonces yo no estoy destruyendo al otro, a quien estoy destruyendo es al cuerpo de Cristo. Entonces estoy haciendo nulo el sacrificio en la cruz que Él nos llamó a nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros no nos debemos de jactar de ser salvos, porque nosotros éramos un pueblo, somos un pueblo que no era pueblo. Y dice la Biblia, no os jactéis, porque si la exclusión de los judíos fue para vosotros salvación, su inclusión no será otra cosa más que vida eterna. O sea, únanse. Usted podría, tal vez hoy que ore, decir: Señor, yo hoy voy a decidir dejar de criticar. Yo hoy voy a decidir dejar de murmurar. Yo hoy voy a decidir dejar de comerme al prójimo. Gálatas 5, de eso habla. Por eso yo le he dicho a usted varias veces: hermano, ¿a qué se junta usted? ¿Se junta usted a comer prójimo o a qué se junta? Terrible, ¿verdad? Pero eso es lo que yo tengo que entender. Y empezamos a hablar y opinamos de lo que no sabemos, y hacemos nuestros oídos testigos de lo que nuestros ojos no vieron. Ahora, mire qué terrible es esto. Usted quiere saber cómo considera la palabra de Dios a los que calumnian. Hermano, perdone, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que nosotros estamos viviendo? Hermano, tiene que ver mucho, porque si el Señor está permitiendo que usted al menos obligatoriamente desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana tenga que estar en su casa, creo yo que, digamos, hay quienes tienen que salir a trabajar y todo eso, pero Dios los metió a su casa. Yo creo que una de las razones es para que escudriñemos nuestro corazón, hermano. Ya vamos a dar un lugar a preguntas. Solo quiero leerle qué dice la Biblia. No me voy a ir a los versículos, solo les voy a decir los versículos. Pero quiero que usted sepa lo que la Biblia habla respecto a la persona que calumnia y difama. ¿Cómo lo considera Dios? Hermano, mire, yo no sé, pero yo me tuve que ir a arrepentir de un montón de cosas delante del Señor. Entonces, el que calumnia es un hombre malo y sin valor. Leamos un versículo, Salmo 50. Y ahora, mire, hermano, por favor. Yo creo que yo tengo que aprender lo que no debo ser. Porque si no... Salmo que le dije. 50:16, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia. 50:16.
Pero al impío Dios le dice: ¿qué derechos tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Verso 19. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Mire qué impresionante es esto. O sea, yo sí creo, hermano, que una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es dejar de hablar, dejar de calumniar, dejar de estar diciendo las cosas que no entendemos. Yo no sé si usted quiere que Dios lo considere así, pero hermano, es tiempo de que nosotros empecemos a rendir las áreas que tenemos metidas en nuestro corazón. Porque mire, ¿de qué me sirve a mí decirle, hermano, le voy a dar 5 pasos para hacer riquezas? Y tal vez usted en esos 5 pasos no cumple esto. ¿Quiere saber en qué nos convertimos nosotros? 5 pasos. ¿Quiere saber usted en qué nos convertimos nosotros cuando hablamos calumnia? ¿Sabe cómo somos nosotros delante de Dios cuando nosotros hablamos mentira? Y peor cuando hablamos mentira de un hermano. Peor. ¿Quiere saber en qué nos convertimos? ¿Quiere saber cómo nos ve Dios a nosotros? Hermano, yo no quiero que Dios me vea así. Por eso yo tengo que pedir a Dios que ponga en guarda en mi boca para no hablar lo que yo no entiendo. Proverbios 6:19. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero si usted lee el contexto, vámonos. Verso 16. 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para Él. O sea que cuando yo soy un testigo falso, digo mentiras, siembro discordia entre los hermanos. Hermano, es que la discordia se siembra así, con un lengüetazo. Con uno. ¿Y a quiénes le sale tan facilito, hermano? ¿A quiénes le sale así como? Y algunos tal vez ni se dan cuenta porque ya hay algo que los gobierna en su corazón. Y entonces son expertos en resaltar el error que alguien cometió. Si siembra discordia entre hermanos, es abominación para Dios. Uy, qué feo es esto, ¿verdad? Pero hermano, es la Biblia. Yo le estoy leyendo la Biblia. 11:9 de Proverbios. Le dije que no le iba a leer los versículos, ¿verdad? Pero es que así le doy el texto base, hermano. Espero que no se esté aburriendo, aún está ahí conmigo. Tengo que entender esto. Mire, hermano, yo tengo que entender. O sea, ¿a qué me está llamando Dios a mí? A guardarme. Tú quieres ser agradable para Dios. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. O sea que lo que está diciendo aquí es que el que abre su boca en contra del prójimo es un impío, es alguien que no conoce a Dios. ¡Ja! Así la Biblia lo cataloga y le podría seguir diciendo como 25 versículos. Yo no sé si usted quiere ser considerado así a los ojos de Dios. Le voy a decir uno más. Proverbios 28. Proverbios 28, verso 25. El hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Entonces Dios considera al que siembra rencilla alguien arrogante, lleno de orgullo. Por eso le dije al principio, una de las cosas que nos hace a nosotros murmurar, difamar, es el terrible orgullo que tenemos metido aquí en el corazón. Hermano, pero yo no soy orgulloso. Y viera, si yo el problema que tengo es baja estima. Es orgullo de inferioridad. No, hermano, es que yo no le debo nada a nadie. Orgullo de superioridad.
Por eso es que nosotros, hermano, caemos en este terrible problema, hombre. Pero a veces no lo entendemos. Entonces, ¿qué quiere Dios? La Biblia nos manda a nosotros. Hermano, tenemos que dominar nuestra lengua. Y eso es lo que más cuesta, mi amado hermano. Eso es lo que es más difícil. Por eso 1 Corintios 10:10 nos manda a nunca murmurar, nunca. Nunca murmurar. El impío es el que conoció la ley de Dios y se apartó de ella. Impiedad, vive en impiedad. Él es el impío. El que no conoce la piedad de Dios. Aparte es el inicuo. El inicuo es el que no tiene ley. El que conoció la ley y se apartó. Pero cuando yo leo esto, mire hermano, es que la Biblia es bien clara en lo que nos enseña a nosotros, en qué es lo que tenemos que hacer nosotros. 1 Timoteo 3:11. Mire hermano, yo tengo que entender esto. 1 Timoteo 3:11. Oiga lo que dice la Biblia. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias. ¿Por qué dirá eso así de las mujeres? Quizás porque son las que más fácil. Ya viste el vestido. Y ya viste cómo vio. Ya viste lo que hizo. Ya viste cómo va. Ya viste. Y 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 ya viste. Dios mío, hermano. Qué delicado es esto. Yo tengo que entender a lo que Dios me está llamando a mí. Oiga lo que dice Tito 3:3. Eso éramos. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Qué terrible es esto, hermano. Yo no sé cómo ande usted. Pero yo creo que si esto es un enemigo, es un pecado, tenemos que dejarlo de hacer. Dios mío, hermano. Yo no sé cómo está usted, pero yo sí creo que es tiempo de empezar a entender a lo que Dios nos está llamando a nosotros. Y yo creo que Dios nos está llamando a que dejemos de calumniar, hermano. Dios mío. Acompáñeme a Marcos 11. Mire, hermano amado, yo no sé, nosotros de verdad tenemos que empezar a hacer algo, hermano. ¿Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas? ¿Usted quiere que sus oraciones el Señor las escuche? Yo sí quiero que Dios escuche mis oraciones, hermano. Entonces yo debo dejar de ser calumniador, porque la calumnia obstaculiza la oración. Verso 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Sabe por qué dice esto aquí el Señor Jesús? Porque cuando nosotros tenemos algo en contra de alguien, cuando nosotros le hemos perdonado una ofensa, lo primero que empezamos a hacer es hablar de esa persona. Entonces, no podemos pretender que Dios escuche nuestras oraciones. Sí, amado hermano, nosotros no perdonamos. Y mire qué clara es la palabra, hermano. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. No te va a perdonar. La calumnia obstaculiza la oración.
hermano, yo de verdad, yo tengo que entender. La palabra es bien clara, hermano. Bien clara. ¿Cómo anda usted? Porque la Biblia es bien clara. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas? Empieza a perdonar. Debemos empezar a perdonar. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que Dios nos dio la capacidad a nosotros de empezar a perdonar a la gente. Porque Él nos perdonó. Él nos perdonó sin merecer perdonar. O sea, ay, hermano, ¿y entonces qué? Hay que perdonar. Si no, el sacrificio de Cristo fue vano. Vana sería nuestra fe, hermano. Vana, totalmente vana. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿A qué crees tú que Dios te está llamando en este tiempo, hermano? Si no es a buscar su gracia, a buscar su favor, a buscar su misericordia, a entender. Yo sé que ya perdoné cuando la situación deja de dolerme y cuando yo puedo dejar de hablar mal de la persona que me hizo algo. Ahí sé que ya perdoné. Hermano, nosotros tenemos que empezar a perdonar. Necesitamos empezar a perdonar, porque si no vamos a caer en murmurar. Caemos en un montón de chismes, caemos en un montón de disensiones, caemos en muchísimas cosas, y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Yo tengo que entender esto. Hermano, ¿y qué hago? ¿Qué hago si yo sé que alguien está murmurando? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que a mí me encanta. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Tenés ahí el verso, Chepe. Mire qué impresionante es esto. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Hay otra versión que dice las buenas costumbres. Pero mire qué impresionante es esto, pues. O sea, yo tengo que aprender, hermano. No des el verso ahí. Aquí lo tengo yo, creo. O sea, ¿a qué me está llamando Dios a mí? A que yo deje las malas compañías, hermano. Las tengo que dejar. O sea, yo tengo que entender a lo que Dios me está llamando. Y al entenderlo, 1 Corintios 15:33 dice, las malas compañías, a mí, espérese, 1 Corintios 15:33, espérese que me equivoqué aquí, 1 Corintios 15:30, ¿qué le dije? 3. No os dejéis engañar, ahí está. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora mire lo que dice la Biblia. Porque mire lo que dice la Biblia, qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo tengo que entender. Oiga, leamos desde el verso 1, 1 Corintios 5:1. Oiga esto. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. 1 Corintios 5:1. Al punto de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros.
Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Ahora, vámonos al versículo número 11. Mira lo que dice la Biblia. Desde el 9. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. O sea, aquí lo que está diciendo, yo no estoy diciendo que no se junten con esa chusma. Yo estoy diciendo que no se junten con el mundo. Eso lo está diciendo. Yo lo que les estoy diciendo, dice, o a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. O sea, Pablo les está diciendo ahí, yo no les estoy diciendo que se enconchen, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. O sea, aquí lo que está diciendo es, dejen de andar con los que murmuran. Porque entonces si ustedes dejan de andar con los que murmuran, van a salvar su corazón. Los que llamándose cristianos. Qué terrible es esto, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios, detectado el chismoso, cesa la contienda. ¿Quiere que la contienda cese? Detenga el chisme. Deténgalo. Detenga el chisme. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Por eso es que esto es un pecado serio, hermano. Murmurar. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Como ahora las redes sociales se prestan para todo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros entendamos esto. Dios quiere que nosotros entendamos. Romanos 16, 17. Y ahorita termino y le voy a dar lugar a preguntas. Dice la Biblia así: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Mire qué tremendo es esto. Ahí tenés la pechita vos, 1 Corintios 15, 33. No hierren, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Cuando dice aquel que llamándose hermano es un convertido que ya conoce la verdad, eso está diciendo ahí. Pero mire esto: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. O sea, hermano, ya sea a usted lo que le gusta es andar chismeando, usted va a andar con los que andan murmurando y va a estar destruyendo el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Qué versión es esa, hija? No te juntes con los hipócritas. Qué terrible, ¿va? Yo tengo que entender esto. Oiga lo que sigue diciendo el verso. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, por eso esto es un cáncer que destruye. Cuando a usted le quieran hablar algo de alguien, deténgalos. Claro, hermano, a menos que sea entre ministros, ¿verdad? Usted vaya como ministro y va a descargar su corazón. Pero también tenga cuidado, porque hay quienes, los que un día prestan sus oídos, mañana prestan su boca. Yo creo que hay que entender. Tenemos que hacer que las contiendas cesen. Y tenemos que buscar que Dios nos restaure. Y que Dios nos restituya, amado hermano. No sé cómo lo ve usted, pero para mí este mensaje está más que claro, amado hermano.